¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido, bienvenida. En un rato más, ahí vamos a estar charlando con alguien que ha logrado trascender durante mucho tiempo con su música, que ha vivido muchas experiencias, que ha tenido que ver con la política, nada menos, de la Argentina. Pero nos parece que hoy vamos a poder llegar a lo profundo de su vida y de su historia. Vamos a estar emparentados, así de persona a persona. Quédate. Nació en febrero de 1942 en Lules, Tucumán, pero fue anotado en el registro civil el 8 de marzo. Su larga trayectoria se diversificó en diversos rubros y en todos logró estelaridad. Cantautor, actor, productor, director de cine y político. Hoy vino con su historia Ramón Bautista Palito Ortega. ¿Cómo va? Aquí estamos, en un momento más que especial para nosotros, en este programa que intenta atrapar la atención de varios o de muchos, porque estamos con un ícono de la música y de la vida artística de nuestra Argentina. Estamos nada más y nada menos que con Palito Ortega. Palito, bienvenido. Gracias, hermano. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Vamos a hacer un acuerdo de si de arranque? ¿Cómo no? ¿Debo llamarte Ramón Bautista o Palito? Es indiferente ya. Es indiferente. Sí, sí. A esta altura. Sí, porque me hace recordar a cuando fui gobernador y entonces el protocolo obliga a que su excelencia, señor gobernador de la provincia, y terminaba eso y todo, y decía, Palito, Palito, y se acababa la excelencia. El protocolo se iba al demonio. No, claro, la gente ya me identificó como Palito y mis amigos más íntimos me llaman Ramón. Sí. Pero a mí me suena exactamente igual. Buenísimo. Es curioso que cuando me pusieron Palito, yo puse el grito en el cielo. Claro. Porque me parecía tan raro. Claro. Y en realidad el que estaba buscándome el nombre me miraba, me decía, qué flaco estás, pibe, me decía. Claro, yo con 20 años. Me decía, tu nombre completo, Ramón Bautista Ortega Saavedra. Y ponía Ramón Saavedra, ¿verdad? Y me seguía mirando. Dice, vos te alimentás bien, pero estás muy flaco, se pasó un Palito. Y ahí se queda él. El mismo descubrió el nombre. Y pone Palito Saavedra, Palito Bautista, Palito Ortega. Y ahí subrayó, dijo, a partir de hoy te llamas Palito Ortega. Yo decía, yo vengo de Mendoza, de ser Neri Nelson, claro, y ya tengo un nombre. Claro. Y me decía, no, acá nace una nueva vida, me dijo. Dejar, el pasado quedó, ya está. Claro, claro. Bueno, vos asumís, o asumiste en algún momento, llamarte y que te conocieran como Palito. Y yo asumo en este preciso instante que hago una confesión pública. Dicen que las entrevistas son confesiones públicas. Sí. Yo hago una primera confesión en esta charla que vamos a tener, que estamos teniendo, que es la de tener mucho miedo a no preguntarte lo realmente importante. Porque cuando uno lee un poco, más que los que esperamos canas, hemos crecido y vivido a la par tuya, vemos que hay una vastísima actividad en la vida de Palito Ortega. ¿Qué no has hecho, digo yo? ¿No? Sí. Entonces uno sabe por dónde empezar. Si vos estuvieras de este lado, ¿qué sería lo primero que le preguntarías a Palito Ortega? Hay mucho. Yo creo que lo más rico de mi vida está en mi niñez y en mi adolescencia, hasta los 15 años que viví en Tucumán. Y luego, cuando me quedé a vivir acá en Mendoza, donde no era un perfecto desconocido, sí, y que me dieron la oportunidad de cantar en una radio y tocar la batería en un cabaret a la noche. Esa vida me parece que ha sido la más rica. Ajá. Por lo menos después, bueno, no es muy sencillo tampoco conformar una familia, criar a los hijos, ¿no? Es una tarea muy linda, pero es la parte linda de la vida. Lo otro es lo que me formó. ¿No? Dicen sí, que son como los procesos fundantes en uno. Sí, ¿no? Entonces, por ahí, digo, uno empezaría a hablar casi de la niñez, cuando la vida era muy precaria y uno se tutea con una realidad que
que en muchos casos suele ser muy dura, pero que con el tiempo uno le agradece a Dios haberla vivido, no que te la hayan contado ni la hayas leído, porque en definitiva me parece que para recibirse verdaderamente de persona hay que pasar muchas veces por el sufrimiento. Es cierto. Bueno, vos viviste los extremos. Ese que estás contando, el del sufrimiento, el de estar muy cerca de muchas cosas que seguramente no querés que nadie viva y vos no quisieras volver a sentir. Y en el otro extremo, el reconocimiento, el éxito, la aceptación, el poder vivir bien. Cuando digo vivir bien, digo conformar una familia. Y a muchos nos asombra que en ese abanico de cosas que has vivido, has conformado una familia hermosa, absolutamente ligada a lo artístico. Tenés una pareja fascinante con Evangelina. Y nunca se supo de desvíos, de cosas locas, de necesidad de colgarte, como hoy hace mucha gente, de un escandalete para poder seguir estando. Y hoy estás con absoluta vigencia. ¿Cómo se entiende eso? Me hiciste acordar algo que me sucedió en una oportunidad. Yo cuando conozco a Evangelina, sí. Filmando... ¿Le tarareaste una canción? ¿Le tarareaste una canción, supongo? No, porque yo no la quería de entrada, como no la quería en la película. Yo quería otra actriz. No y el director me dijo, esa es la cara que yo necesito, me dijo. Esa es la cara de la primera novia. Y yo le dije, pero pónganme a alguien conocido que ayude a despertar más interés con un elenco, ¿no? Claro. Y yo la quería a Marilina Ross porque éramos muy amigos. Y Marilina ahí muy jovencita, tan fresca y tal. Y el director me dijo, no, pibe, yo tengo a la cara de la primera novia. ¿Pero ese era un comentario entre bambalinas o llegó a oídos de Evangelina? No, ella lo sabe. Ella... Sí. No, ahora lo sabe, pero en ese momento lo sabías. Y no, en ese momento se lo hice notar yo. No, porque sí, me porté muy mal. Venía a buscarme y me decía, ¿por qué no pasamos la letra? Le decía, no, yo estoy cansado. Era lo más... Rechazo total. Te diría que desagradablemente antipático, porque la antipatía a veces es una mala educación. Sí. Muchas veces es una mala educación. Sí. Entonces yo era muy mal educado en ese aspecto. Y hasta que, no sé qué pasó, yo estaba ahí como saliendo con alguien y una noche filmando, tenía una escena de baile y yo empecé a jugar. ¿Jugar qué? ¿A la seducción? ¿Qué hiciste anoche? Ajá. ¿Por qué llegaste tan tarde? No se tienen hijos para hacer eso. Esto es un invento. Entonces ella empezó a sorprenderse y se dio cuenta enseguida del juego y me empezó a responder. Me dijo, y vos también, ayer llegaste y yo no te dije nada. Te empecé a un juego. Como si ya... Y entonces empezó a hablar de los hijos que no teníamos. Esto es una novela, era una película aparte que estábamos haciendo nosotros. Sí. Y entonces no sé por qué en un momento, esto me acuerdo siempre, me quedé mirándola y dije, esta mujer puede ser la madre de mis hijos. Dije, cuando uno llega a esa conclusión, es porque algo fuerte ha pasado. Algo se puso serio. ¿No? Sí. Y bueno, nunca le dije nada. Esta es otra cosa que también, una cosa rarísima, porque yo soy muy tímido, ahora un poco menos, pero nunca iba a encontrar la forma de decirle, bueno, mira, estás de novia, me gustás. Claro. No. Yo directamente, un día le dije, mira, ¿para qué viene tu familia a traerte si yo vengo casi del mismo lugar? Entonces, ¿por qué no que tus padres te traigan hasta tal lado y nos encontramos en ese café, tomamos un café y ya seguimos y yo te traigo hasta... El estudio estábamos en Capital los dos y estaba en Martínez, provincia de Buenos Aires el estudio. Sí. Argentina Sonofil. Bueno, la trae el padre, tomamos un café, chao, y me voy con ella. Y iba por la avenida Libertador y de repente ¡bum!, me metí en un edificio y le digo al portero, abra el piso 14. Y el portero me dice, oh, señor, ¿cómo le va? Y sube y abre el portero. Y le digo, no, te quería mostrar a ver si te gusta. Y yo, sí, muy lindo, tantos dormitorios. Viste a los parques de Palermo, abajo ahí estaba la escuela, una escuela que está en el mismo Palermo.
Le digo, ¿te gusta? Sí. Bueno, digo, en ese preciso momento parecía puesto por un guión. Sí. El portero dice, señor, ya tenemos el comprador, porque yo empezaba a ganar bien Claro. y empezaba a invertir. Claro. Empezaba a comprar propiedades y las tenía un tiempo y las vendía. Cuando yo le estoy diciendo de si le había gustado, me dice, señor, ya tenemos el comprador. Le dije, no, ya no se vende, le dije. Porque en esta casa vamos a vivir ella y yo. Porque no Todo había esto casa- sin haberlo charlado con ella. Nada, no le dije nada. Mirá y ella cómo se fuiste quedó, al frente, sí. sí, se quedó mirando y era muy tímida también y se puso toda colorada. Me dice, ¿qué? Digo, sí. Y le digo, vení, mira, acá enfrente, ven a la escuela, digo, yo voy a mandar fabricar un tobogán, de acá lo vamos a tirar a los hijos y lo vamos a, para que lleguen a la escuela, para que no tengan que bajar, bueno, no sé, una locura. Y ¿Qué bueno, edades tenían ahí? yo tenía 22, 23, Claro, estaba absolutamente y decidido. ella tenía 19, 18, 19. En realidad, fue muy, yo no sé cómo me aguantó. Ujú. No sé cómo me aguantó esa impertinencia Un atropello emocional. Pues. Claro, porque fui a comer a la casa la primera vez y ahí ella estaba todavía con esa intriga. Claro. Y entonces hablando con el padre le digo, no, porque yo cuando me case con su hija, y el padre hizo así y dice, ¿cómo es? ¿Usted se va a casar con mi hija? Sí, no, sí, dice, por enterado. Y yo me iba en gira a Israel y le dije a los padres, ¿por qué no me dejaban llevarla? Y que yo me casaba en Israel, así no hacíamos ningún lío en Buenos Aires. Pero en ese entonces, decirle a una familia que vas a llevar que querés llevar a la hija, salían casadas de su casa, ¿no? Claro. Yo veo a mis hijos ahora y bueno, la mayoría se conviven, ¿no? Esa cosa de que primero hay que conocerse, pues, Sí. pero digo, bueno, antes eso no existía. Pero bueno, la historia, siempre uno tiene que agradecerle a Dios que en cosas esenciales de la vida te vaya bien. Porque hay otras cosas que son más intrascendentes y que por ahí no pasa nada. Pero en ese aspecto es muy importante la base emocional que te sostiene, Claro. ¿no? Y que en definitiva es la familia. Claro. Bueno, te escuchaba con mucha atención y decía qué cambios que hay en las épocas. En aquel momento era la trascendencia de ustedes. Hoy la trascendencia parece que la da lo mediático todo el tiempo, da hasta como golpes bajos a una familia, a una pareja, a un ser humano. La gente se mete mucho más en ver qué le pasa, qué está pasando, cómo sobrevivirá o no sobrevivirá una pareja. Y digo esto porque ustedes han sentido golpes, ¿no? Últimamente en la familia, sí. y parece que mandara más la opinión de la gente que la de los propios involucrados. Sí, no nos pasó tanto porque tampoco uno ha dado demasiados motivos para que pasen cosas, pero pasan cosas. Claro. Lo que hay que entender siempre es que todo tiene un límite, ¿no es cierto? Es decir, Sí. yo entiendo las reglas cuáles son hoy. Ahora, si se pasa esa línea, que a veces es muy delgada, pero digo, hay que saberla, hay que ver dónde está justamente para no pasarla, se empiezan a complicar las cosas. Y todo se confunde porque hay mucha gente que está dispuesta todo el tiempo a pasarla. Sí. No le importa Sí. demasiado. Y además, digo, hay mucha gente que depende que trabaje en una temporada o no de acuerdo a cuánto lío hubo. Exactamente. Y yo no estoy haciendo de esto una crítica, digo, estas son las reglas y cada cual juega o no juega. Claro. Yo digo, no juego porque tengo que tener respeto por la persona que en el momento culminante de su consagración, Sí. Evangelina hace esta película conmigo y paralelamente estaba filmando otra. Salía del estudio terminaba y entraba en otro estudio a filmar una película Sí. que se llama Del brazo y por la calle, que apenas terminan de filmar, que la filmaron también a un ritmo aceleradísimo porque no llegaban al Festival de San Sebastián de España, un festival internacional. Y la película fue al festival y ganó
el premio a la mejor actriz internacional, y yo me acuerdo siempre que estaba en Ecuador, andaba en gira, me traen el desayuno, el diario, miro en el diario, Argentina, actriz argentina ganó el primer premio en el festival, la mejor interpretación, en el Festival Internacional de San Sebastián, Evangelina Salazar. Abro el teléfono, llamo, y le digo, bueno, le digo, ahora no sé cómo te tengo que tratar, le digo, te vas a agrandar, qué sé yo. Y me dijo, no, me dijo, estás equivocado. Dice, no solo no me voy a agrandar nada, dice, sino que esto es lo último que hice en mi carrera. Aquí se terminó mi carrera. Dice, y optó por la vida de pareja, de familia, ser madre. Quiero dedicar mi vida a una familia. Entonces, eso tiene un valor que en el fondo no sería honesto no reconocerlo. Yo venía con una gran necesidad de familia. Claro. Porque me fui muy a los 15 años me fui de casa. Ya bastantes años antes, mi madre ya se había ido. Hasta los 15 me siguió criando mi padre. Sí. Entonces después pensiones. Claro. Y yo no demuestro, pero sí soy celoso. Y yo no me imaginaba andar cruzándome los pasillos de los canales con mi mujer, o en un pasillo de un set de filmación y mi mujer filmándose una película con... Así que te alivianó la carga con esa decisión que tomó Evangelina. Claro, es una decisión que ella tomó y a la cual yo no le dije que no. No insistí para que ella siguiera su carrera. Ajá. Solo volvió a ponerse delante de una cámara cuando yo dirigía. Claro. Como te digo, me parece que no deja de ser un gesto, una actitud egoísta, pero era lo que yo sentía que quería tener. Claro. Nos hemos dedicado un largo rato a hablar de Evangelina y esto habla del amor que le tenés, pero ahí cerraste recién contándonos de la necesidad que tenías del hogar y de armar una familia. Y en esa familia surgen después los vástagos, los hijos, que se inclinan también para lo artístico, de una u otra manera, ¿no? Sí. Entonces, me parece que muchos queremos saber si el Palito Ortega artista, pero padre, estuvo en aquellos primeros momentos, cuando los hijos empezaban a definir vocacionalmente y profesionalmente, si estuvo como un vigilante y como un crítico, o no, o fluyó la cosa y dijiste que cada uno haga su experiencia. En realidad, el concepto que traté que ellos asimilen Sí. es que yo les voy a dar, o nosotros, su madre y su padre, le van a dar todas las herramientas para que ustedes elijan qué es lo que quieren hacer. Ajá. Prepárense para lo que quieran hacer. Después le vamos a respetar la voluntad de ustedes. Bien. Cuando ellos eligen, un día viene Julieta y me dice, papá, yo quiero ser actriz y me ofrecieron hacer una cosa con Arnaldo André, no sé qué. Entonces le dije, bueno, si estás tan entusiasmada de hacerlo, hacelo. Pero es lo último que haces antes de ponerte a estudiar en serio, porque eso es la profesión que hay que respetar. Qué bueno. Entonces estuvo 3 años internada en un colegio en Los Ángeles, en una escuela de teatro. Que la directora es muy amiga, que es la mujer de un gran creador, su nombre es Lee Strasberg, crea junto a Elías Kazan y otra gente, crean el Actor Studio, donde salen los más grandes actores, desde Marlon Brando, James Dean pasó por Pacino, ni hablar, porque Al Pacino lo adoraba, a Lee Strasberg. Murió Lee Strasberg, Ana Strasberg, su mujer, que queda viuda, entablamos una relación hermosa. Y entonces cuando yo le hablo de Julieta me dice, mándamela porque es mi hija, claro. Es como mi hija. Y la tuvo con ella 3 años en la escuela. Entonces Julieta sabe perfectamente, cuando lee un texto, de qué se trata. Claro. Sí, claro. Se preparó para eso. Cuando Sebastián estudió administración de empresas, yo no sabía bien qué quería hacer. Y un día se empezó a meter en mi productora y empezó a ordenar cosas. Y un día
dijo, voy a empezar a producir yo. Epa. Y entonces, muy bien. En definitiva, digo, Luis, el menor de los varones, estudió un poco de psicología, después le gusta mucho hurgar sobre el alma humana, le gusta meterse adentro. Es un chico que cero luquearse, cero de nada. Sus amigos, digo, tiene más amigos en el Borda, Sí. que los va a buscar y los saca todo el día a pasear y los devuelve a la noche, que amigos que lo pueden invitar a un boliche a tomar una copa. Digo, tiene un espíritu y una cosa así, de una sensibilidad. Bueno, Fabio, Sí. querido Leonardo, lo mencionó siempre como su heredero artístico. Ajá. Él decía, este es el director del futuro y este va a seguir mis pasos. Mira. Y el único premio internacional que recibe Leonardo Fabio en toda su carrera como director, se lo regala a Luis. Bueno, en definitiva, uno le da las herramientas, que es la preparación, los estudios, y luego hay que dejarlos que se vayan por la vida. Yo muchas veces me daba cuenta que se estaban equivocando y los dejaba, porque también a fuerza de eso se aprende. Claro. No puede estar todo el tiempo rescatándolo. Claro. A veces me cuentan cosas y yo trato de buena manera de hacer entender que no me parece que esto haya que hacer así, que haya que hacerlo de esta forma, y ellos me lo replantean y entonces yo los dejo. Y me pasó. Yo tenía seguridad que no iba a salir bien y no salió bien y lo dejo. Claro. Digo, no podés permitir que caigan al precipicio, a un gran precipicio, pero Bueno, que tropiecen, que se caigan, que se levanten. Es la vida y hay que dejarlos. Está más que claro, es Palito Ortega y se nota por qué vino con su historia. Vamos a dejar para seguir después de la pausa, ¿Cómo no? porque es ineludible hablar de aquel momento político que te tuvo como protagonista. No sé, la curiosidad me recorre pensando cómo pudiste conciliar la plástica de lo artístico y por ahí la dureza o fiereza que tiene la actividad política. Me lo contás enseguida, ¿sí? Ahora te cuento. Vino con su historia Palito Ortega. Siempre digo lo mismo después de la pausa, pero qué lástima si te perdiste la primera parte de esta charla. Hoy está más que sabrosa, estamos con Palito Ortega, que nació el 28 de febrero de, ¿se puede decir el año? ¿O no? Puedes decirlo, pero te voy a corregir algo. El año lo puedes decir y te corrijo otra cosa. ¿La fecha? Sí. Ah, ya sé, porque ¿cómo es? Que naciste un día y te notaron Claro, un tiempo después. en el campo ocurre eso. Exactamente. No sé si hoy todavía, pero en nuestro pueblo no teníamos registro civil, no teníamos comisaría, iglesia ni registro civil. Exacto. En Lules fue eso, ¿no? Ingenio Mercedes, En Ingenio Mercedes. departamento Lules. Ajá. ¿Y entonces cuál fue la fecha exacta? Nunca pude saberlo. ¿Pero te anotaron? Me anotaron el 8 de marzo y es el día que yo festejo. 8 de marzo. Porque mi madre decía que yo había nacido un 17 de febrero, Ajá. siendo yo muy chiquito, esa discusión ya existía. Sí. Después, bueno, como te conté, ya con mi madre no la vi más. Y mi padre sostenía que yo había nacido el 27 de febrero. Pero me anotaron el 8 de marzo, que era cuando tenía el día libre en su trabajo, Claro, mi padre, claro. que había ido al pueblo vecino, Exactamente. donde había registro civil. ¿Y el año cuál fue? 41. El 41. Sí. Me parece que en una persona, hay personas más sensibles que otras, lo sabemos. Me parece que sos una persona que ha permanecido en su sensibilidad para poder hoy acercarse a mucha gente. Hoy a través de la canción o a través de, por ejemplo, la visita que hiciste a los chicos que están en Conin. Pero me pregunto, ¿qué queda de aquel niño, del Palito chico, al día de hoy para poder seguir siendo permeable a lo que le pasa a la gente? Y tener esa conexión que tuvimos desde el escenario, ¿no? Sí. En realidad, el niño pisó muy fuerte en mi alma, en mi vida. Dejó huellas muy profundas. Cuando a los 10 años, para ganar unas monedas tenés que ir a trabajar a un cementerio, limpiar sepulturas, donde tenés que desenterrar féretros porque ya los han abandonado,
y vos ves como para llevar los restos a un osario, digo, a esa edad tutearte un poco con esa realidad. Sí. O salir a ganarte unas monedas con un cajón de ilustrar o a vender diarios por las colonias, donde había gente que me sorprendía porque yo no entendía en qué idioma hablaban, y resulta que eran alemanes del nazismo que se refugiaban en esas colonias perdidas. No, estamos hablando del año 54, 55, porque yo en el 56 me fui a Buenos Aires ya. Claro. Le escribí no hace mucho tiempo una canción que hice un disco para regalar nada más a mis amigos, una edición limitada. Escribí una canción que se llama Si lo ves a Ramón, y yo digo, pibe, si lo ves a Ramón, hazme el favor, decirle que lo quiero, ¿no? O sea, que querés totalmente a ese yo niño sé que fue. que lo vas a encontrar en la mirada de cualquier niño del pueblo, o tal vez se quedó ahí en el andén esperando el tren que tomé ese día. Siempre lo veo, siempre me veo en esa niñez. Fue muy fuerte esa niñez, porque como digo, la alpargata se humedecía rápidamente cuando pisaba la escarcha, el pasto escarchado. Y tenías que parar para empezar a masajarte los pies porque ya no lo sentías, ¿no? Entonces, pues, ahí viene un tema que para mí era la contestación, si bien yo no he sido de salir a pelearme y a contestar. Cuando a mí me criticaban por qué yo cantaba estas canciones que cantaba, Sí. por qué le cantaba tanto a la alegría, a la esperanza, al amor, digo, cantarle al otro, yo lo viví, lo conocí, es decir, no es que lo leí o que me lo contaron. Y entonces lo que yo entendí siempre, que en la medida de lo posible uno tiene que sembrar en el corazón de esa gente una semillita de esperanza, para que si germina se den cuenta que la vida no siempre va a ser triste, que hay siempre una lucecita. Ahora, si yo le canto, le remarco todo lo que ellos ya conocen y toda la tristeza y todas las frustraciones, está bien, y hay gente que lo ha hecho con una elevada poesía y tal, y yo lo respeto. Pero yo sentía que tenía que cantar otra cosa, y por eso siempre canté a ese optimismo que muchas veces desbordó y que mucha gente muchas veces no lo comprendió. Cierto. Pero bueno, era la intención esta, simplemente de tratar de cantarle a la gente con esa esperanza que yo creía que no tenían que perder, que es la que después me acompaña a mí, pero aferrado así, con alma y vida a mis sueños. Y llegar a los 15 años sin documento y sin dinero a Buenos Aires, sin familia, sin conocidos, dormir en una plaza la primera noche y Una aventura. digo, esto es una aventura, ¿no? Entonces eso quedó muy fuerte grabado en mi vida. Con esas marcas tan profundas, llegás al 91, ¿fue? Cuando 91. Fuiste electo gobernador en Tucumán. Sí. Y vuelvo a la pregunta que me hacía y te hacía Sí. Antes de la pausa. ¿Cómo pudiste hacer para conciliar de lo que venías y a lo que volviste? La música, lo artístico, el aplauso, el reconocimiento cariñoso de la gente, y eso que es tan duro que es ser funcionario público, que es cumplir con objetivos. Es duro. Bueno, fíjate que acá hay una cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando del pasado. Yo, tal vez el hombre que más admiré en mi vida fue mi padre. Digo, si me pones un orden, que te ponga un orden, yo digo Dios y mi papá. Y me imaginaba, cuando empiezo a pensar en esta posibilidad, yo me imaginaba qué se iba a significar eso para mi padre. Un hombre que sufrió enormemente. Yo dije, si yo le doy este premio, salir de donde hemos salido, de ese pueblito, no teníamos agua potable, no teníamos energía eléctrica, no teníamos, había baños públicos, digo, era todo de una precariedad. Y que venga a ver, el papá lo venga a ver al hijo que es gobernador, entre otras cosas, no fui gobernador por eso, pero digo, también pasó por mi cabeza. El tema concretamente fue así. Un día voy a Tucumán a entregar una partida grande
de medicamentos al hospital de niños, que yo los conseguía en Estados Unidos por todos los médicos amigos que reciben todo el tiempo, reciben elementos de muestras médicas y muestras. Sí, sí. Y un día, hablando con un cirujano de mano, me acuerdo, un muchacho cordobés que vivía en la zona donde yo vivía, en Miami, me cuenta cuál es el sistema para operar. Si abren un kit de instrumentos quirúrgicos, de elementos quirúrgicos, y usan dos cosas, pero todo lo que sobró hacen así y lo tiran, Sí. no se cierra para guardar lo que no se usó, porque lo paga el seguro, pues ya se paga todo. Claro. Y yo le dije, mira, no pueden tirar esas cosas, digo, por favor, habla con todos tus amigos que me lo guarden. Y entonces yo lo mandaba, hasta que un día no lo quise mandar porque era una partida importante, placas radiográficas, antibióticos pediátricos, elementos quirúrgicos, bueno. Y lo llevo yo, lo entrego a la cooperadora del Hospital de Niños de Tucumán, con unos amigos a comer unas empanaditas tucumanas, y yo agarraba el vuelo ya a la tarde y me volvía, porque había ido especialmente a eso. Y le digo, che, ¿qué está pasando en Tucumán, muchachos? Cuéntenme. Dice, Tucumán gana Bussi por muerte. Digo, ¿cómo gana Bussi? Sí, tiene el 60% en todas las encuestas. El peronismo tiene el 18%, el radicalismo tiene el 16%, Bussi tiene el 60%. Digo, pero, a ver, pero Bussi, el protagonista de toda esta historia nefasta de la provincia, le digo, la gente lo va a elegir, la gente lo va a elegir. Se me cruzó por la cabeza el síndrome de Estocolmo y dije, la gente va a votar los sometidos apoyando al sometedor, eligiendo al sometedor. ¿Cómo es esta historia? Entonces me tomo el avión de vuelta y me voy. Y no dejé de pensar en todo el viaje de vuelta a Estados Unidos. Dando vueltas. Entonces llegué y empecé y dije, yo nunca me metí en política, por lo que he sido muy criticado también. Dije, tal vez este es un mensaje, que este es un momento. Y yo siento que le puedo ganar no porque la gente me vea como el estadista, como el líder político, sino simplemente porque soy Palito Ortega, que la gente sabe que, bueno, siempre volví a Tucumán, siempre ayudé, construí una escuela, digo, hice cosas en la provincia. Y la gente siempre se acordó de eso. Digo, es un elemento a favor para que sepan que yo no me olvide nunca de mis orígenes, de mi provincia. Pero lo más importante es ver cómo lo saco del medio a este hombre, porque me parecía una aberración. Sí. Entonces, hago todo un movimiento insólito que nadie se puede imaginar en la vida, porque nunca me llamó nadie para que sea candidato, sino que yo mando el mensaje para que me llegue después el mensaje a mí. Porque si yo te digo mañana que yo quiero dirigir este canal, vos me decís, ¿y de dónde saliste vos? ¿No? Si yo digo que no quiero, tal vez vos empieces a pensar, y si no estaría mal que sea, no digo, claro. Es la naturaleza humana. Entonces, de repente me empiezan a llamar, porque a través de un llamado que yo había hecho, me empiezan a llamar si era cierto que me habían venido a ver para ofrecerme esto. Y era una cosa que yo tiré por un lado. Cuando yo me quise cuenta, yo tenía dirigentes gremiales, tenía en Miami. Y yo diciendo, no, ya me hablaron del tema, no, pero hay que... Bueno, terminó todo en una historia... Yo no conocía a Carlos Menem. La gente creía que este había sido un invento de Menem. Yo no lo conocía a Carlos Menem. Y fue una pelea durísima. Pelear con el bucismo fue durísimo. Porque ni siquiera me dejaron ser candidato por un partido. Claro. El justicialismo no me dejó ser candidato del justicialismo, por supuesto no era del radicalismo. Aún así fui a hablar con el rector de la universidad, me acuerdo de su apellido, Campero, una excelente persona, de familia tradicional radical. Le dije, ¿El aval? quiero que seas mi vicegobernador. Y él, por su condición de radical de toda la vida y su familia y tal, finalmente me dijo, yo te voy a apoyar y tal, pero no puedo. Y yo formé un partido yo, porque no tenía partido para ser candidato. Entonces cuando formé el partido dije, bueno, ningún partido dicen el nombre completo del partido, siempre la sigla. Exacto. Así que busqué una sigla primero,
busqué una sigla afirmativa. Sí, sí podemos, sí lo vamos a hacer, sí tal cosa. Y después se me ocurrió sí, surgimiento innovador. Y hacer un trabajo de formar un partido es terrible, juntar toda la firma que hay. Bueno, lo hice. Y empecé a caminar, y yo era palito para la gente. Claro. Y te cuento una nota que inclusive, digo, hasta dónde llega la improvisación de quien no es profesional de la política y que se había empeñado en que este hombre Bussi no tenía que ser. Armamos el primer acto cerca de donde nací, en un estadio, en una cancha de fútbol. Anoto en un anotador con marcador el encabezamiento de algunos temas, como la economía, educación, lo que va a ser la obra pública, ¿no? Y empieza el acto y empieza a llovinar. Y yo miro el encabezamiento y decía, yo sé que juntos vamos a poder porque ta. Y miro así y decía, y yo también sé tal cosa, todo. Y la lluvia me empieza a mojar y se me empieza a correr toda la... Y en el tercer punto ya me perdí. Y entonces me quedé con un yo, y recién empezaba el acto, ¿no? Y yo, hermano, digo, más que nunca, empecé a cantar. Y la gente empezó a cantar, y se puso de pie y empezaron a cantar, y fue el acto más exitoso que... Claro. Bueno, esto... Lo más marketinero era eso. No, Palito, y después de tanto hacer, ¿no? Conformar un partido, buscarle nombre, empeñarte en algo que lograste finalmente. ¿Por qué te bajaste? No, porque hay 4 años, la Constitución provincial solo es un mandato. Sí, pero podrías haber seguido la actividad política. Sí, no sé. Después yo fui candidato a vicepresidente, perdimos con De la Rúa. Está bien, pero digo, hay gente que aún en la derrota persiste. Porque no era lo mío. Yo en realidad, fíjate que tanto no era lo mío, que es muy difícil para alguien que pasa por la vida política, inclusive... la sospecha que no deja de ser un vicio humano, sí. Por ahí cuando vos estás en un cargo, yo te cuento rápidamente, empiezo a cantar, me empieza a ir muy bien, un día paso por una agencia de auto y veo un auto que me encantó, 8 de marzo, mi cumpleaños, dijo, no me acuerdo que me hayan festejado nunca un cumpleaños de chico. Dije, me voy a hacer un regalo, voy a entrar a ver cuánto vale ese auto. Sale quien me atiende, Juan Manuel Fangio. Juan Manuel, papá. Y me dice, Palito, pero vos conocés, le digo, no conozco nada, le digo, me gustó. No, este auto es las bondades del auto. Cuento corto, ¿cuánto vale? Juan Manuel, ¿cuánto vale? Y yo, bueno, mañana venía a buscarlo. No. Si es mañana, no, porque es hoy mi cumpleaños. Y yo terminamos juntos en un taller que él tenía en Constitución, mandó a pedir una botella de champán, esperamos como 3 horas que lo pongan a punto, y yo salí como a las 7 de la tarde con mi primer auto alemán, ¿no? Y cada 3 años lo cambiaba y tenía una coupé más moderna. Y siempre la gente del pueblo, cada vez que me veía, pasaba y lo tocaban al auto y me decían, Palito, muy bien, hermano. Es decir, había una identificación con la gente, que alguien que viene desde muy abajo puede llegar. Por ahí no le gustaba mucho aquel de familia que con mayor posibilidades y qué sé yo, porque existía en Buenos Aires un poco esa cosa discriminatoria. Al punto que yo llegué a Buenos Aires y escuché que me gritaron 20 veces, por decirte una cifra, cabecita negra. Era la época que, bueno, yo seguía caminando tranquilo. Y nada, el tema es que cuando estás en política, si salís con un auto de eso a la calle, sí, se te mira mal. Claro. Mientras que si sos independiente o tenés otra actividad. Los otros días le dije, estábamos en el aeroparque, me encuentro con Wiener. Le digo, cuando uno está en política no puede viajar en primera clase. Pues todo el mundo piensa, mira los políticos, usando la ¿no? plata del pueblo. Digo, yo en los contratos viajé desde que empecé a viajar por el mundo, siempre en el contrato figura business class, ¿no? Hotel tal, el catering del show es decir, es una norma. Sí. Yo subo, me siento en business, y Wiener pasó de largo y se fue a turista, porque tenía turista, porque él se reía cuando yo le decía esto, pero es así.
Es decir, que si vos trabajás y tenés un buen auto, no pasa. Ahora, si vos estás en política y te ven con un buen auto, la sospecha siempre está. Entonces, cuando yo volví a tomar la guitarra, la gente como que no había pasado el tiempo. Y fue una cosa maravillosa, ¿no? Me pasó con lo de Sinatra, cuando aquel episodio de Sinatra. Sí. Yo ya había dejado de cantar en muchos lugares y volví con la guitarra otra vez y la gente estaba. Y la gente seguía cantando las canciones. Digo, eso es como una gracia de Dios. Porque no es sencillo lograr esto, de hacer una canción tan fácil, sencilla, tal, y que muchas veces el musicólogo la analiza desde su conocimiento, su profundidad, de las séptimas, las novenas, las sextas, los acordes, y la canción es fa, sol, tal, yo simplemente la toca y le llegó a la gente y la gente las cantó, y la siguió cantando, y bueno, gracias a Dios la siguen cantando, por eso sigo viajando por el mundo. Obviamente, seguiríamos charlando horas con Palito, porque por esto que decíamos antes, la sensibilidad, del conocimiento de la vida, por todo lo que has transitado y que es riquísimo, pero se nos acaba el tiempo. Y yo en el final de este programa quisiera pedirle a Palito Ortega que nos deje un deseo. ¿Cuál es el deseo tuyo para la Argentina de hoy? Vos que has transitado tantos escenarios, que conoces tantísima gente, que has tenido la visión de la Argentina desde afuera, viviendo en el exterior. Mirá, cuando vos sos padre, decía un poeta peruano, César Vallejo, cuando sos padre de los chicos de toda la cuadra. Cuando sos padre de un hijo, cuando sos padre de dos, empezás a ser el padre de todos los chicos de toda la calle. Y cuando sos padre de 3, de 4 o 5 hijos, sos el padre de todos los hijos del mundo. Una frenada de un auto, pensás siempre en tus hijos. Entonces, el pensamiento de la Argentina, del mundo que uno quiere para el futuro, pasa por ellos. ¿Qué mundo me gustaría a mí que vivan ellos? Y yo tengo una gran esperanza, siempre la tuve, pero esta vez basada en un hecho muy concreto, muy reciente, y es que me parece que por lo menos los hombres que aún tienen una conciencia o un espacio en su conciencia para analizar todavía cosas, me parece que el Papa Francisco es una luz importantísima, una señal importantísima para la humanidad. La proliferación de templos de falsos pastores y de promesas y de cosas que van casi embaucando a la gente, le estaba haciendo mucho daño al espíritu de la gente, ese engaño. Pero decirle con sinceridad, si Cristo fue con sus apóstoles abriendo las puertas de los templos, ¿por qué las iglesias hoy cierran las puertas? Y cuando hacen, por lo menos se ponen una cortina. Abran las puertas, acérquense a la gente, y sobre todo a los más pobres, porque ese fue el ejemplo de Jesús. Y el Papa, no digo que los reta, pero les llama la atención permanentemente a los miembros de la iglesia. Y si nosotros empezamos, a mí me vi con alegría que empezó a ir más gente a la iglesia a partir de Francisco. Y me parece que es una señal clara y que no tenemos que perder de vista esa señal y no tenemos que perder la oportunidad para ser un poco mejores. El mundo no está como está porque hay 10 locos que se le ocurre. El mundo está porque es una interacción de todos que llevamos a esta situación de crisis de los valores, empezando por la familia, el trabajo que cada vez es más difícil porque la tecnología va desplazando mano de obra. Hay que humanizar todo otra vez para que nuestros hijos en verdad vivan un mundo un poco más, que se pueda disfrutarlo más, sin tanta violencia, que la violencia no surge porque nacieron violentos, sino que el medio los va haciendo violentos. Puede ser que alguno tenga un espíritu con cierta tendencia, pero el medio no les facilita la posibilidad que coman el pan que es resultado de su trabajo. Tienen que dejar de comer el pan de la vergüenza, que es el pan que le dan
por un voto que le dan. Digo, y todo esto me parece, reitero, vuelvo otra vez a Francisco, me parece que es la gran esperanza que tenemos la humanidad toda y sobre todo el cristianismo. Tanta esperanza y tanta mirada reflexiva hacia Francisco, de hecho ser el coautor de esta canción homenaje justamente a Francisco. ¿Cuál es la parte nuclear, la parte más importante de la canción? Sí, el coro de niños que empieza cantando, que dice, está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, la luz que alumbra a todos. Vamos a rezar por él como él reza por nosotros. Después dice, Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre, como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de enseñarle, de mostrarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Está brillando una luz, y sigue el coro, una luz en el camino para llegar a Jesús de la mano de Francisco. Ahora me pidieron que la grabe en italiano y la voy a grabar, pero esto es para cerrar finalmente esta conversación que te agradezco profundamente. ¿Quién me vino a ver para que escriba la canción a Francisco? ¿Quién fue? Un cura mendocino, radicado hace ya mucho tiempo en España, y que tiene un programa de radio los viernes a las 9 de la noche en cadena, sí. Y él quería, porque lo conoce y es amigo de Francisco, que yo escriba esa canción, y el programa se llamaba Conociendo a Francisco, porque él lo conoce mucho y cuenta la vida de Francisco. Claro. Cuando yo le mando la canción con el título La luz de Francisco, le cambió el título al programa. Así que bueno, no sé, ahí está, cuando la escuche el Papa, espero que le sea grata la canción, porque la hice con mucho amor. Vino con su historia Palito Ortega, pero me animo a decir, vino con una historia luminosa, distinta. Gracias. Gracias a ustedes. Para recibirse verdaderamente de persona, hay que pasar muchas veces por el sufrimiento. Palito Ortega.